Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un capítulo más de Forever Fans Podcast. En todas las plataformas donde nos escuchan, ya 8 plataformas con un alcance de 21 países, principalmente obviamente agradecido con la audiencia en Colombia. Y también les pido que por favor se suscriban, comenten y compartan el podcast de Forever Fans. Bueno, el día de hoy tengo un capítulo bastante importante que nos habla precisamente de el tema de las fuerzas militares en Colombia. En sí, la policía, el ejército, todo. De todas maneras, el capítulo de hoy se llama Seguridad por encargo. Y la pregunta es, Forever, ¿quién gana con el miedo? Bueno, eso lo vamos a resolver aquí y vamos a hacer un análisis corto, rápido y preciso. Bueno, ¿te has preguntado si has escuchado en los medios privados decir, por ejemplo, el gobierno ha perdido el control? Nuestros soldados están en manos atadas. Seguramente has escuchado estas frases, porque si abres obviamente en internet los portales de noticias o ves los medios privados, Caracol, RCN, El Colombiano, la revista Semana, El País, El Tiempo, bueno, etcétera, etcétera, siempre estos grandes medios privados, para ellos parece como si estuviéramos en el apocalipsis, literalmente. Pero hoy vamos a desarmar la narrativa del miedo con datos y obviamente sobre todo con realidades que la televisión no te cuenta sobre la vida diaria del soldado y del policía. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es sobre el mito de las bajas. Vamos a empezar con las vidas, que es lo más importante sobre nuestros héroes colombianos que combaten día a día la criminalidad en el país para darnos seguridad a toda la ciudadanía. ¿Qué dice la narrativa mediática acerca de este gobierno? Que supuestamente entrega a la fuerza pública, entre comillas. Pero los datos cuentan otra historia y esto es lo que la gente no sabe. Vamos a analizar en los últimos 20 años. Vamos a ver desde la seguridad democrática del año 2002 al 2010 y el promedio anual de militares y policías que tuvieron bajas en esos combates superaba a los 500 efectivos. Contrastemos ahora con el gobierno actual. Obviamente hay que saber que hay zonas críticas y las cifras se mantienen en una tendencia históricamente baja comparada con la década de guerra abierta. Estamos hablando entre 80 y 130 bajas. Entonces, ¿por qué la gente dice en la calle y repiten como loros, Forever? ¿Pero por qué sentimos que hay más muertos? Porque hoy cada baja se presenta como una falla personal del presidente. O sea, le achacan esto al presidente actual, a Gustavo Petro. Mientras que antes se normalizaban como costos de la victoria, el tema de la guerra. Entonces, si analizamos, esto es manipulación emocional y no es información de ninguna manera. Otro análisis, el truco de los retiros. Forever, pero es que siempre dicen que en este gobierno se han retirado muchas personas del ejército porque les da miedo. Esto es completamente falso. Resulta que esas, entre comillas, oficiales que renuncian masivamente, como dicen los titulares, lo que no te explican estos medios es la ley de la pirámide. Hace 20 años, en pleno auge del Plan Colombia, se incorporaron miles de hombres. Hoy, simplemente, están cumpliendo su tiempo legal de servicio para jubilarse. Y eso es un fenómeno obviamente demográfico y no una fuga ideológica, como lo quieren hacer creer los medios privados. Lo que la televisión no te muestra
la dignificación del uniformado. Y si lo han mostrado, ha sido lo más cortico, porque siempre el titular amarillista de todo el tiempo es las bajas y las bajas. No muestran de allá para acá, pero no de aquí para allá. Cómo este gobierno ha combatido la criminalidad y el narcotráfico. Bueno, en esta parte de la dignificación del uniformado es donde está lo más irónico, ¿no? Porque mientras los medios dicen que el gobierno, entre comillas, odia a las fuerzas militares, las condiciones de vida del soldado, obviamente de todos, estamos hablando también del soldado raso, el que va el combate, han tenido mejoras que no se veían en décadas. Vamos a hablar de plata y de bienestar. ¿Qué es lo que realmente le llega a la familia del uniformado? Y entonces ahí se cae la narrativa de la derecha en Colombia, que dice que siempre está del lado de las fuerzas militares, pero en realidad nunca le han dado dignidad. Y en las épocas de los falsos positivos, por pedir bajas, en vez de pedir resultados concretos en contra de las estructuras criminales, calificaban por bajas. Esto fue lo que creó el tema de los falsos positivos. Y hemos visto cómo en la JEP decían de que por una caja de arroz chino, por premios, por un pollo asado, daban de baja a personas inocentes para hacerlos pasar por muertos en combate. Es una lástima. Vamos a analizar el salario. Por primera vez en años se aprobó una bonificación mensual para los soldados que prestan servicio militar, pasando de un subsidio simbólico a un porcentaje significativo del salario mínimo, llegando al 50% y con metas de seguir subiendo. Por el lado de la comida, se aumentó la partida de alimentación. Pasamos de raciones de campaña cuestionables a una inversión real en la dieta del soldado, reconociendo que un uniformado mal alimentado no puede proteger a nadie. Imagínense. Hay que cuidar a los militares, hay que protegerlos, porque son nuestros héroes. Pero en el discurso muy bonito, pero en la realidad era completamente lo contrario. Bueno, la dotación y el bienestar. Entonces se han destinado recursos récord, escuchen bien, recursos récord, para mejorar las instalaciones de los batallones y la calidad de los uniformes y equipos de protección. Esto es muy curioso, ¿no? Porque los medios siempre hablan de, entre comillas, moral baja, pero se les olvida mencionar que hoy el soldado raso tiene más dignidad económica y mejor bienestar en los gobiernos que lo usaban como carne de cañón, sin asegurarles lo básico. Parece que para ciertos sectores la moral, entre comillas, solo sube si hay guerra, no si el soldado vive mejor. Ahora vamos a ver, a puertas de las elecciones de presidente, el candidato salvador y la receta del 2026. Forer. ¿Pero para qué sirve este silencio sobre las mejoras y este ruido sobre el miedo? Bueno, vamos a responder esa pregunta, porque ¿a quién le sirve todas estas cosas que hablan en los medios? Para el 2026, al ocultar que el soldado hoy está mejor remunerado y más protegido, crean el vacío necesario para que aparezca el candidato salvador con su receta de megacárceles y de guerra frontal. Es una transacción. Ellos te venden el pánico y luego te venden la solución en las urnas. Miedo por seguridad. Forever, que vamos a concluir con toda esta situación. Yo ya estoy cansado de que en RCN y Caracol digan que es que todos los días están matando soldados. Es una cosa muy horrible, ¿oís? Bueno, pues realmente la conclusión es la siguiente. No se trata de decir que no hay problemas de orden público, obviamente no. Y los hay, obviamente son muy graves.
Pero hay una diferencia abismal entre analizar la seguridad y fabricar una crisis para poner presidentes. Entonces, ¿qué debes de hacer? La próxima vez que vayas a ver un titular escandaloso, pregúntate, ¿le están preguntando al soldado cómo está en su alojamiento y su sueldo hoy? Y los datos y el bolsillo de los uniformados dicen algo que a la pauta privada no le conviene aceptar. Entonces, en cifras versus el gobierno actual versus el gobierno de Álvaro Uribe, de Santos y de Duque, está muy por debajo las bajas de las fuerzas militares, por debajo del 50% versus a estos gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Se ha protegido más al soldado, a los policías, se le ha hecho inversión, inclusive en mejoras de sus equipos. Y algo que tenemos que analizar con lupa. ¿Cómo es posible que la flota de aviones y helicópteros de las fuerzas militares y policías no hayan tenido inversiones hace tantos años, cuando hemos visto de que ya están cumpliendo su ciclo de actividad estas aeronaves? Tenía que llegar un gobierno de izquierda para poder invertir en aviones para la Fuerza Aérea, en cambiar helicópteros, en cambiar la flota, pero obviamente eso no iba a ser fácil. Por eso hemos visto los accidentes que han ocurrido en los últimos años, por este desgaste de todas estas aeronaves, las cuales prestan el servicio para la seguridad de la nación. Un análisis más que una crítica, es como que hay que reflexionar sobre realmente lo que sucede. De todas maneras, gracias por escucharnos y espero que compartan, comenten y se suscriban al podcast de Forever Fans. Muchas gracias.